Buenas tardes, bienvenidos a La Palabra de los Cóndores, un programa producido y conducido por los miembros investigadores del Grupo de Estudios sobre Ética y Literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En este programa realizaremos una serie de entrevistas a diversos escritores y también críticos literarios. Mi nombre es André Alvarado y seré su conductor el día de hoy. Antes de iniciar, queremos agradecer a la Biblioteca Pública Marta Fernández de López del RIMAC por brindarnos este espacio. Invitamos a todo nuestro público a visitarla en la avenida Felipe Arancibia, cuadra 2, ex avenida Tarapacá, a la espalda del colegio Ricardo B. Nuestro primer invitado es el célebre escritor peruano Cromwell Jara Jiménez, nacido en Piura, vecino del RIMAC y licenciado en literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Estrada Mar. Cromwell Jara es autor del reconocido relato Montacerdos, así como los premiados Hueso Duro, La Fuga de Damián Castro, las novelas Patiburo por un caballo, Faite, las recientes Phil Vallejo, Molotov Suite, además de muchas más obras narrativa y poemas. De esta manera, en el año 2019, Cromwell Jara obtuvo el premio Casa de Literatura Peruana. Asimismo, Cromwell Jara lleva varias décadas por el país dirigiendo talleres de escritura creativa y ha sido ya el maestro de muchos jóvenes escritores. Cromwell, muchas gracias por darnos la entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Bien, tranquilo, con bastante sed, mucho calor, con lo que estamos prohibidos de tomar un refresco. Ahora, Cuestiones del verano al medio. Excelente, muy bien. Entonces, la primera pregunta está relacionada con una de tus últimas publicaciones, me refiero a Molotov Suite. A propósito de esta obra autobiográfica, ¿qué lugar considera que tiene San Marcos y el patio de letras dentro del desarrollo, dentro de su desarrollo como escritor? bueno, San Marcos está en mi corazón. Eh, yo tengo un poema que se llama Tengo una ciudad clavada en el corazón. Todos llevamos una ciudad clavada en el corazón. Se refería ahí en ese poema a Raúl Brozovic, un poeta mítico cusqueño. Y ahora yo puedo decir tengo una ciudad clavada en el corazón por referirme también al patio de letras. O sea, si está clavada es porque está sangrando. Quiero decir que lo que yo hago en esta novela es llenarme de nostalgia. No puedo con la nostalgia y tengo que inmortalizar las situaciones que fueron efímeras y que viví en San Marcos. Las situaciones de las luchas universitarias sin caer en el panfleto, sin caer en el esquematismo partidarista ni en la política. Detesto las cosas políticas. No pertenecía a ningún partido político en San Marcos. Todo lo veía corrupto, ¿no? Pero sí, en ese patio de letras, inmortalizar a los seres que yo más quería, a mis amigos. Ahí estaban Alfredo Madrid Valladares, que es el protagonista en la novela, María Emilia Cornejo, la gran poeta peruana, eh, Juan, el autor de Arte de Navegar, Juan Ojeda, Juan Ojeda. Y pasaban por ahí Guachito Delgado, Javier Solomuren, Jorge Puccinelli, Antonio Cornejo Polar, ¿no? Pasaban muchos escritores que también llegaban al taller de poesía, los poetas chilenos, ¿no? Varios poetas chilenos llegaban también, brasileños y otros países. De tal modo que en la novela lo que se destaca son los amores de los protagonistas, de Roja, de Alfredo Madrid, y sus reflexiones sobre la literatura. Roja está en un proceso de aprendizaje, el protagonista ahí, y va creciendo en la medida que van avanzando los capítulos, hasta que acaba ya transfigurado en otro ser, ¿no? Ya no es el del inicio, que era intonso, que era ingenuo, tenía reflexiones sobre la literatura muy endebles, ¿no? Y en el camino se va encontrando con Cesario Martínez, con María Emilia Cornejo, y va enriqueciendo su visión del mundo, su visión de la filosofía, su visión de las literaturas. Se, se teoriza con la poesía de los viejos, la narrativa de José María Arguedas, las poéticas de Erra Pau, las poéticas de Conde Lutremont, de François Villon, las poéticas de Reina María Rilke, hasta de Walt Whitman, si no me equivoco.
Y en todo ese camino van dándose los cambios, transformaciones, muriendo amigos, como es la vida. Y al final se da un corte abrupto, fantástico, que me encanta en la novela, ¿no? Que a algunos podría disgustar, pero a mí me encanta. De modo que también en ese final se plantea algo que yo quería desde un inicio, que se exprese ahí, que la razón de esta novela ha sido inmortalizar a mis amigos, como creo que lo estoy logrando, ¿no? Mis amigos están ya viejos, están algunos ciegos, algunos menos inválidos, y ya dejaron de ser los muchachos de antes, pues, obviamente por el tiempo, pero también han dejado de ser porque se han transformado emocionalmente, ¿no? Como seres humanos, y eso me duele, porque ya dejaron de ser los muchachitos con los que yo conversaba. Y yo me siento todavía igual como cuando fui al inicio, muchacho. O sea, mi actitud de vida es esa. Cuando converso con ellos, ya están vencidos, están dolidos, están con angustias distintas, que, bueno, me apena, pero en la novela creo que he captado como en una fotografía o en una obra de cine, captar la alegría que teníamos para la vida, ¿no? Y ahora, está hablando de esos amigos, ¿no? De este círculo de repente escritores en ese momento. También muchos estudiosos, muchos críticos han hablado de una suerte de generación literaria de los 80, de narradores de los 80, donde incluyen, por ejemplo, a Pilar Rubí, Julia Pérez, ¿no? Y los agrupan en esta categoría de, ¿no? De generación de los 80, ¿no? Generación de narradores de los 80. ¿Ustedes se consideran parte de una generación literaria? Mira, cuando empezó todo, parecerá mentira, pero es así. En el 78 gané el concurso de cuentos José María Arguedas. Gané en el 79 los dos, este segundo también. En el 79 gané el Rap Perú, concurso de cuentos para televisión, con el Rey Momo Lorenzo Saleña, que acaba de ser publicado. Y en el 85 gané el Copé de Cuentos. Y hasta, ¿qué pasó aquí? Empecé a ser reconocido en el patio de letras. Yo estaba estudiando y trabajando también, estudiaba. Y como empecé a ganar premios y se me empezó a publicar en el 80, Hueso Duro, en 81, Montacerros, entonces me veían de modo distinto los amigos que fraternizábamos siempre, me rodeaban, los de literatura sobre todo. Y aparecían las amigas. Yo ya era amigo de Pilar Duby desde antes del 80, Aida Balta, y con Reina Bote Batkova, una polaca, ¿no? Yo hablaba eso. Ya, bueno, ¿qué ocurrió aquí? Ocurrió que yo las veía a ellas muy solitarias y nos veíamos con frecuencia, tomábamos café, charlábamos, nos queríamos, en realidad éramos como enamorados sin declararse. Pero a mí esa situación no era que me incomodaba, sino que yo quería que ellas sean conocidas en otros ambientes, con otros amigos. No era para zafar yo un cuerpo, sino para que ellas se enriquezcan conociendo, por ejemplo, a Pilar Duby, la llevé a conocerse con Mariela Sala, en Flora Tristán, que ya la conocía Mariela Sala, la llevé a conocerse con Aida Balta, la novelista que tenía varias novelas, le presenté a Pilar Duby a Alfredo Madrid, del que te hablé al comienzo, que es un personaje en la novela, le presenté a mis amigos del grupo del Patio de Letras, y a Reina Botovatkova, una rusa, a ver, búlgara, era de Bulgaria. Nos queríamos muchísimo, jugábamos fulbito, tremendo cuerpo de mujer, jugábamos en las playas de Agua Dulce, en Oscar Araujo y las hice conocidas en el grupo. Ahí aparecieron los otros muchachos como Dante Castro, como otros, ¿no? Rey Santibáñez, Almacia Ruiz Rosas, Mariela Dreyfus, aparecieron. Y a eso estaban en torno al que ganaba premios, al que era conocido. ¿Tú crees que porque yo ganaba premios me hice
Desde entonces, a ver, rodear de amigos, no. Más bien ellos escaparon, porque no querían a un premiado que yo sentía eso, los zapatos. Entonces me sacaron de esos grupos, me sacaron de ese grupo que estaba funcionando como la Sagrada Familia y después Cloaca. ¿Ya? Y ya no me invitaban a las reuniones, me dolió mucho. Por eso es que me afiancé más en el grupo de Pilar, con mi grupo nuevo, Pilar Duguin, Marina Sala, Aguida Balta, y otros amigos, el mismo Alfredo Madrid. Pero ¿qué pasó ahí? Eso no se llamaba generación del 80. Lo de la generación del 80 le han puesto otros amigos. Tan es así que hasta mis mismos amigos me dicen, tú no perteneces a la generación del 80. Me han sacado. Me han sacado. Y entonces yo digo, entonces ¿a qué generación pertenezco? Me doy cuenta que no pertenezco a una generación. Conversando con Hildebrando Pérez y reflexionando por mi cuenta con otros amigos, digo, en realidad la generación no existe, lo que existe son los libros que quedan. Por ejemplo, yo digo, tengo Montacerros, mi libro de Montacerros de los años 80, pues. Tengo Oso Duro, tengo La Huella del Puma, La Fuga de Camilón Castro, cuentos que ganaron, premios. Esos son los libros que quedan. Pero, ¿qué generación del 80? Yo tengo una amiga que ahorita en el 2000 para arriba tiene ya cerca de 80 años, mi pata del alma, Cecilia Granadino, y escribe muy bien, se lleva de encuentro a la mayoría, a hombres y mujeres. Escribe muy bien cuentos. Es como decir una Ribeiro, pero en mujer. Muy buena. Tan es así que ha ganado el International Latin Book Award, que solamente lo ganó Barreñosa. Y es de mi grupo. Y ella ganó ese premio. ¿Y a qué generación pertenece? Tiene 80 años. ¿A qué generación pertenece? Es absurdo que digan que ella, porque nació en el 39 o 41, por ahí, o 43, diga es de la generación del 40. Es absurdo. No tiene sentido. Por eso lo que digo tampoco va a pertenecer a la generación millennium. Que ha publicado en el 2000, tiene 80 años. ¿Cómo va a ser la generación millennium? No, es absurdo. Por eso, lo que existe son los libros que quedan. Y los libros que quedan de ella, cuando se abren en el futuro, porque va a ser archiconocida en el futuro, eso está garantizado porque es una buena escritora. Van a quedar Para que Carmela me ame, ese libro de ella, emblemático. El otro libro es Un señor sentado en la banca de mis ilusiones. Tiene cantidades de discos para niños, cuentos para niños. Ella en los años 70 inauguró por primera vez en Perú programas radiales de cuentos para niños, donde participaban los niños en vivo. ¿Ya? O sea, ella tiene una trayectoria larga, ella ha viajado toda Europa. Parece mentira. Es como una barriosa que viaja por todo el mundo. En los Países Bajos la han entrevistado como pedagoga, es conocida por otros lugares. Ha estado por España, Inglaterra, Estados Unidos no le gusta. Pero por todo Egipto, claro, Australia, ya como te digo todo. Ha estado en Ecuador, en Chile, en Argentina, ha estado en todas partes esta mujer. Y entonces, ¿a qué generación pertenece? ¿No es cierto? Pero eso es Antonio Bravo, un día, mi pata del alma, José Antonio Bravo, el de Barrio de Roncas, gran novelista, gran amigo, espectacularmente gran amigo, linda persona, un vikingo enorme, me decía, ¿cómo me has presentado a Cecilia? ¿Y en qué generación la pongo? Pero si Cecilia tiene cuentos extraordinarios, sería un problema, pues. Pero la puso, no sé cómo la habrá puesto, ¿de qué generación? No se trata de generaciones, entonces. Se trata de obras. Ese es mi punto de vista. Pero la crítica siempre construye, digamos, esa categoría, ¿no? Creación para agrupar, ¿no? Siempre tratando, y indirectamente reduce. Claro, lo del grupo del 80, bueno, ahí está Cecilia, porque Cecilia apareció por ahí, pero no publicaba. Y digamos, en ese intento también de categorizarlo a su literatura, usted también algunos, por ejemplo, lo proponen, ¿no? De alguna manera lo incluyen dentro de, digamos, una tradición, ¿no? De narrativa piurana, ¿no? Ya. Por ejemplo, a propósito de relatos como La Huella del Puma, que tienen a Piura, ¿no? Como referente, como, digamos, como mundo representado. ¿Se considera usted
ya en otro intento de categorizarlo. ¿Se considera usted quizá parte de una tradición de narradores piuranos? Mira, en mi cara me lo han dicho un amigo que yo quiero mucho, chichero, parrandero, viajero como yo, que hemos viajado por muchos rincones de Piura, en mi cara me lo ha dicho. ¿Cómo? Es que tú no representas Piura, tú no eres piurano. Pero yo tengo mis libros, un montón de cuentos, y estoy haciendo cuentos piuranos. Ahorita estoy haciendo cuentos, ahora, hoy día. Estoy haciendo cuentos piuranos. En mi novela hablo de Piura, en mis cuentos hablo de Piura, en mis poemas hablo de Piura. Entonces, ¿cómo me puede decir que no represento Piura en mi poesía? ¿No? Que yo no. Entonces, me dijo, es que tú, por eso no puedes ir a Guadalajara. Y están invitados oficialmente por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Me desinvitaron. Intervinieron con el ministro, mira hasta dónde llegaron, de Cultura en ese rato, y lo convencieron para que me desinviten. Mis ciudadanos, mis paisanos. Si yo fui a Guadalajara a la Feria Internacional del Libro, fue porque una Vanessa Penada, una editora, me dijo, quiero que presente este libro allá en México, pero fuera de lo oficial. De modo que yo oficialmente fui descalificado para ir a Guadalajara, pero por mis amigos piuranos. O sea, ¿tú crees que yo represento Piura? He ido a ferias del libro los últimos 10, 15 años, no me convocan, no me invitan. Yo apesto a Piura. Yo no sé por qué. Es que ha habido grupos políticos que son pro-senderistas, que se han infiltrado en las universidades, sobre todo en la nacional, y han hecho odiar a los piuranos, entre ellos yo. ¿Por qué? Porque no soy revolucionario, no agarro metralla, no agarro dinamita, según ellos, según su posición. Y entonces he tenido discusiones fuertes y hasta me han querido linchar en Facebook, se vieron como 360 escribiendo para que me linchen. Eso ha sido hace 2 años atrás. Y ha habido un Bernardo Álvarez con Luz Zúñiga y una amiga más que dijeron que, pero qué absurdo. ¿Cómo confunden literatura con literatura, que es ficción, con la realidad? ¿No? Yo hago una ficción en una novela de Patio de Letras, la que hemos hablado, con Top Tweet, en donde yo pongo ahí a un jujúcara de mona. La jujúcara de mona, ¿qué nombre tiene ese? Es un apodo que se le pone a una muchacha. Y ese tipo, el que reclama para que me linchen, a través de un tonto, ¿no? Que es su escribano, que todo el mundo lo conoce, hicieron una carta para que justicien el todo. ¿Por qué? Por la novela. Porque siendo hombre, él decía, pero se refiere a mí. O sea, él se pinta los labios, él se pone aretes, se pone collar de perlas. O sea, se arroga y se mete en la novela como si fuera la novela realidad. La novela no te da una realidad, te da una realidad de ficción. No es una historia del historiador, es una ficción del novelista. Y al final yo tuve que decirles, pues qué bobos son, ¿no? Todos los que me quieren linchar ya están fichados por la Policía Nacional. Porque todo el mundo está viendo quiénes son los que se apuntan para que me linchen. Por lo tanto, todos estos son pro-grupos, pro-senderistas. Ya la policía los tiene. ¿Ya? Y ahí quedó la cosa. Y él tuvo que reconocer, no soy yo. Pero lo que no saben es que yo por segunda vez fui descalificado, fui desinvitado. El año pasado, 2020, me dijeron, ¿quisiera ir? Sí, vamos a preparar su pasaje, que nunca se llegó porque me desembarcaron. Entonces, ¿qué ocurrió? Que hay una mano oscura ahí detrás mío. Pero yo les digo una cosa, que cuando yo fui a Guadalajara la primera vez, que llegué por otra invitación no oficial, que el gobierno se hablaba de que ellos ya me habían invitado. Nunca el gobierno me ha invitado a otro país. Me invita a Chile, yo fui a Chile. Me invita a Bolivia, yo fui a Bolivia. Pero no es que Perú me invita. No me invita a Perú. Entonces, ¿qué ocurrió? Que en Guadalajara pasó esto. Se dio de varias actuaciones, se dio en un ambiente pleno de multitud, la presencia de 4 escritores peruanos que representaban a Perú. ¿Ya? Yo llegué tarde al evento.
yo no fui convocado, yo no fui oficial, ¿no? Yo me voy caminando entre los asientos y me siento en el centro para leer mejor a mis amigos que van a hablar. Y cuando me ven, se inquietan. Y ahí estaban varios conocidos, Zorrilla, Yanidia, no sé cuántos, había otro amigo y había el hijo de Manuel Velázquez Rojas. ¿Ya? Y dijeron, oye, pero si ahí está como cara. Y dejaron de hablar de quién para ellos es el mejor escritor peruano. Dejaron de hablar de Ribeiro, dejaron de hablar de un fulano y de otro fulano, creo que de Pilar Rubio. Y también dejó de hablar sin sonrisa. Sí, ahí está Cromwell. Entonces dijo Velázquez, ¿no? Pero sí es el mejor escritor peruano, es el autor de Montacerros, es un escritor realmente valioso. Y la otra dijo, sí, es el mejor escritor peruano vivo, dijo, es un clásico, dijo Yaníbal. Y el otro dijo lo mismo, y Celso Ríos dijo, y tiene vastedad de matices en cuanto a la escritura, escribe novelas, cuentos, ensayos, poesía. Es el escritor más completo que tenemos y es un escritor, por favor, Cromwell, ponte de pie. Me obligaron a ponerme de pie en el auditorio del momento, me aplaudieron. Al final, el que fue celebrado fui yo, no ellos. Toda la gente se me amontonaba para pedir un autógrafo, para entrevistas y todo eso. Lo cual no lo esperé. Yo no fui a buscar eso. Yo sentía tristeza porque me habían sacado, pues lógicamente me sentía triste. Y la gente hasta se pregunta, entonces si es el mejor, ¿por qué no está ahí? ¿Qué hacen ellos ahí? Esa era la incógnita que quedó en ese momento. Sí. Entonces, digamos que se podría llamar una argolla, digamos. No sé. De hecho que hay, y son argollas políticas, son los mismos que están detrás de Jujúcara de Mona. Son los mismos, son la misma collera que asesoraba antes a Castillo y que ahora asesora a Dina de alguna manera. ¿No? Y son los que están, dice que a dolores, pero están que hacen y deshacen o no hacen nada sobre cultura. ¿Por qué? Porque tienen odios detrás. Y uno de esos odios es que a mí me repudian. ¿No? Ya hace como, este mismo grupo es hace como 15, 20 años no me deja ir a Piura. Porque cuando voy a Piura me miran así como el apestado, la pena. Y últimamente, eso sí, hay un grupito que ha reaccionado y han hecho una revista donde me hacen un homenaje, empiezan como a disculparse, ¿no? Y me hacen un homenaje en el sentido de que salgo en la revista y aparezco en un primer plano dentro de la revista. Eso es. Entonces, cambiando de tema y yendo, digamos, a este llamado ciclo de la barriada, nombres como Montacerdos, como Patico por un caballo, como Faite, que están ambientadas en el mundo de la barriada, sobre este mundo, ¿no? Usted ha señalado su pertenencia a este mundo, ¿no? Su vivencia personal, por haber vivido en el barrio de Manuel Castilla del Lima. En este sentido, ¿cómo cree usted que esa vivencia personal ha determinado su modo de representar el espacio de su obra? Bueno, pues yo te dije, yo viví en ese barrio donde estaban mis amigas. Yo tenía 17 años cuando me retiro del barrio, por la razón de la familia que se muda al bosque, del barrio al bosque, está cerca. De modo que yo iba todavía al barrio a jugar fútbol, a participar en las ceremonias de fiestas, festividades, Tenanzán me llamaban ahí. Y ahí estaban mis amigas de infancia, que son como mis hermanas, como también casi enamoradas, ¿no? Nos queríamos mucho. Y retirarme del barrio significaba abrir una herida, pues. Entonces eso hizo que yo un día reflexionara y dijera, ¿por qué no haces algo que recuerde el barrio, que nunca se olvide? Hice por eso Montacerdos. Y de Montacerdos provocó automáticamente que ampliara la visión y se Patíbulo para un caballo, ¿no? Que es lo que es una metáfora del barrio, pero que pasa a ser una metáfora de toda la barriada del Perú y que pasa a ser otra metáfora de todo el país en hambre, en hambrunas, en luchas permanentes. Eso es el Patíbulo por un caballo.
al igual que al salir, digamos, de Piura, operó la nostalgia, al igual que salir del barrio también, operó la misma nostalgia, ¿no? De alguna manera la nostalgia de... Bueno, pues te digo, sin la nostalgia nadie escribe. García Márquez escribe porque lo aprendió de Cervantes de Saavedra. Cervantes de Saavedra lo dijo, yo escribo por la nostalgia. La nostalgia es la mejor herramienta para que yo escriba. Lope de Vega lo copia. Yo escribo por la nostalgia. La nostalgia es la mejor herramienta para que yo escriba. García Márquez lo copia y dice que García Márquez inventó esa frase. Esa frase viene de lo latino, griego. Y Bryce, gran copiador, la copia también. Y dice, no, mi mejor herramienta de trabajo para hacer las novelas es la nostalgia. Bueno, pero en mi caso, la nostalgia es verdadera, pues. Yo soy consciente. Un día, ¿por qué escribo? Me doy cuenta porque me duele algo. Yo lo vengo diciendo hace 60 años, sin leer a los griegos, sin leer a Cervantes, a Lope de Vega. ¿Por qué? Porque se escribe cuando se está enamorado. Si tú te enamoras, qué bonito es escribir, en el fondo, con la energía fuerte del enamorado, para hablar de la vida, de muchas cosas. No solamente de la chica que tú amas, ¿no? Sino de muchas cosas que cargan la batería del amor. El amor por la vida, por las cosas, por la familia, por los hermanos, por las amigas, por las chicas que aman. Ahora bien, hay otros escritores que también han representado el mundo de la barriada, ¿no? Por ejemplo, Pourain, por ejemplo, Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Aunque claro, quizás sin esta nostalgia verdadera, evidentemente, ¿no? ¿Estos autores influyeron de alguna manera en su obra? De ninguna manera, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque ya estaba escrito Montacero. Cuando yo escribí, lo hice porque yo había llevado clases de literaturas orales con Lebrando Pérez. Y Lebrando Pérez me hizo ver que la barriada no es mala, porque antes se creía, yo he escuchado a Paco Carrillo en la universidad decir que en el AMPA afincada en las barriadas, ¿no? Ahí está la drogadicción, ahí está la prostitución. Yo dije, ¿qué? ¿Mis amigos son prostitutas? ¿Mi club deportivo social son de AMPA? Si todos querían estudiar medicina, arquitectura, ingeniería, yo quería llevar literatura. Mis amigas son preciosas, muchachas decentes, las conozco bien. ¿Cómo que el Lampa? Entonces, como yo decía, ahí están todas las sangres que se juntan y que la barriada tiene su propia forma de hablar, las jergas y todo eso. Ah, dije, no, yo me voy a hacer esa historia que quiero sobre mi barrio, y se llamó Montacervo. Por eso lo hice, por ese impulso. Después me enteré de que, porque sabes qué, cuando uno es estudiante no tiene plata, ¿ya? Y uno, como no tiene plata, no puede comprarse todos los libros que en esa época eran caros. No, los libros siempre han sido caros, han sido objetos de lujo, ¿ya? Y entonces, ya cuando trabajé después, y empecé a trabajar en el Instituto Nacional de Cultura, ya tenía unos centavos y me compré tanto, hablan de Conrais, tanto hablan de... Bueno, de Ribeiro yo lo había leído, a Ribeiro. Pero en Ribeiro, ¿qué hay? En Ribeiro hay una esquina de un basural. Eso no es barriada. La esquina de un basural no es barriada. Y más allá hay un desmonte donde hay un viejo que tiene chantes. Eso no es barriada. Es una esquina. Te voy a decir por qué no es barriada. Porque en una barriada hay una local comunal, hay un club de madres pobres, hay olla común, organizado, todo está organizado. Hay un presidente de la comunidad, que en este caso era el barrio Mariscal Ramón Castilla, ¿ya? Y en ese local de la comunidad se reunían los secretarios de disciplina, de moral, de economía. Eso es lo que yo vi y eso es lo que hay en Montacerro. ¿Ya? No hay eso en Congrans, no hay eso en Ribeiro. El problema de Montacerro es el problema de que él se considera a Yococo, a Griselda, doña Griselda, la mamá de Yococo, se los considera invasores dentro de la invasión de la barriada. Claro. Ellos también son invasores de los invasores. Son excluidos dentro de los excluidos. Son excluidos dentro de los excluidos. Y entonces, eso no está en Congrans, y eso no está. Además, ahorita acabo de pasar la máquina Montacerro, la máquina antigua, la máquina de escribir, con papel carbón y todo. Y ahí, como me doy letra por letra, línea por línea, me doy cuenta de algo que no tienen los demás. ¿Sabes qué cosa es?
es ese dolor, esa nostalgia, esa tristeza por vivir en un lugar tan repelente y tan pobre, que no lo tiene el Ribeiro, no se ve, el Ribeiro se ve a la distancia, es un muchacho y es un cerdo, no como el viejo, se los explota. Y en Congrais es el problema, pues, de, ya, no una, sino mucha muerte. Son los recolectores de botellas en una zona de locos, al lado del río. Eso no es barriada, pues. ¿Dónde está el local comunal ahí? ¿Dónde están los secretarios? ¿Dónde está la invasión? Es una barriada. Esa es la vía del río. La barriada está en Montacerro. Y en la barriada se reúnen de Ica, como está el Patíbulo, ¿no? Se reúnen de Arequipa, de Piura, todas las sangres. Y yo no lo había pensado así, pero quien descubre eso es Bernal Álvarez, es un crítico literario muy agudo, muy inteligente, que al toque se dio cuenta y dijo, pero si aquí están todas las sangres, aquí están todas las sangres reunidas, porque la barriada reúne de todo el país gentes de todas las comunidades de diferentes sierras, de diferentes costas, hasta de la selva, y aquí están en Montacerro, no están Arguedas todas las sangres. Ahí no hay toda la sangre, no existe. La palabra será toda la sangre, pero no hay la barriada. Por eso es que Álvarez dice, pero aquí sí está la barriada. Eso es lo que él enfatiza, ¿no? De alguna manera, tanto Ribeiro como Congrais ven la barriada desde afuera. Claro. Ahora yo veo desde la pestilencia, adentro, yo viví eso primero. Una también de las características, un elemento común de estas obras que usted tiene sobre la barriada es la presencia del narrador infantil, ¿no? El narra un niño, narra una niña. ¿Por qué optar por un narrador infantil? No, es casual. Es como ya, si tú te fijas, en Molotov sí no hay niños. Si tú te fijas en Pancho Fierro, en novela última, no hay niños. Si tú te fijas en Phil Vallejo, por ir en París, no hay niños. Si tú te fijas en Faite, es un adolescente, no es niño, es un adolescente que hasta es fumón, que toda la novela es hecha por un fumón. Es un niño viejo, seguramente. No, es un adolescente ya para joven. Y de ahí hay cuentos en donde, por ejemplo, en La fuga de algunos gatos no hay niños. Solamente pocos, Hueso Duro, niños. Montacerro es una niña. Y de ahí en otra, que dice tú en Falte, ahí por ahí queda. Pero dentro Lo que pasa es que ha golpeado más en el lector estas primeras lecturas. Es como cuando dicen, ¿cuál es la mejor obra de Valdelomar? Gainatos, no, Caballero Carmel. ¿Por qué? Porque es lo primero que leyó. Pero después, Evaristo el Sauce, que murió de amor, El vuelo de los cóndores, son cuentazos. Pero de alguna manera que sea un niño que cuente esta realidad, digamos, tan violenta, ¿no? O tan cruel a veces, ¿no? De alguna manera genera en el lector otro tipo de sentimiento. Claro, en Maruja, por ejemplo, Maruja aparece en Patíbulo para un caballo. Es una realidad dolorosa. ¿Por qué lo pongo? Porque ellos son los que perciben la realidad de una manera más sensible que el adulto. El adulto está cuajado, resiste más el dolor, pero un niño que mira el mundo debajo de las patas de los caballos, en el Patíbulo para un caballo, debajo de las patas ve cómo la gente adulta se pelea. ¿Por qué se pelea? Por agua, por tierra, por vivir, por comodidad, por hambre, por lo que se pelea ahorita en mi país. O sea, Patíbulo para un caballo es una metáfora de todo el país ahorita. Montacerro es una metáfora de todo el país. No hay otra novela que representa así. No hay otra. La realidad cada vez más pura y despegada se une cada vez más a la realidad. ¿Sabes qué? También de Molotov Free. En Molotov Free, ¿sabes lo que digo? El gobierno, dentro de la política de la universidad, no da luz, no paga por el agua de los baños, ¿no? O sea, las chicas tenían que orinar prácticamente sobre el muladar mismo, sobre los excrementos. Había las ratas que recorrían. Entonces yo ahí digo, bueno, los personajes dicen, pero estamos viviendo, dicen que Montacerro es una novela asquerosa, ¿y esta realidad qué es? La realidad de Molotov Twin, la realidad de la novela que se escribe ahí dentro. ¿Qué cosa es? Es otro Montacerro. Y ahí se prepara el personaje y dice, y es que Montacerro es todo el país es Montacerro, vivimos en la miseria, las contaminaciones de los ríos, ¿no? Los relaves de los ríos que contaminan las aguas, los relaves que contaminan las agriculturas y las plantas se intoxican
y comemos esas frutas y las madres de familia, en Cajamarca sobre todo, con los relaves, los venenos, aparecen con cáncer, cáncer al útero, al seno. Los niños que nacen nacen sin cabeza, sin brazos, con dos cabezas, nacen monstruos. Todo eso por los relaves. Y cuando uno reclama, terruco, terruco. ¿Qué tal raza la del gobierno? Bien, entonces, ampliando, digamos, esta serie de cursos que abordan al mundo de la barriada, que también las ciencias sociales también se interesó en su momento por el proceso de migración. Tenemos, por ejemplo, al Acuerdo Popular de Mandos Mar, ¿no? Y en particular para un caballo, la propia Maluja no es un intelectual, es sociólogo en este caso. Entonces, ¿qué lugar ocupa, digamos, el discurso de las ciencias sociales en la elaboración de su literatura? Ningún lugar. Yo estudio por emoción. Nunca he pensado en las ciencias sociales para hacer literatura. No me acomodo a ninguna ciencia social. Yo me acomodo a lo que he visto, a lo que he vivido, a la realidad que yo interpreto, ¿no? Como que he leído otras novelas, otros cuentos, y digo, si yo he vivido esto, y esta es parte de mi experiencia, esta es mi visión del mundo, bueno, que se dé y que otros opinen. Y a eso le llaman, hay una investigación previa de las ciencias sociales. Yo viví la toma de Bentín, cuando se narra ahí en Molotov Tweet. Es una cosa horrible. Entraron las tanquetas, entraron las bombas lacrimógenas. Las tanquetas enfrentaron a los muchachos eran cientos y cientos, miles de pedradas. Miles de pedradas. Una bomba casi me mata, volteó así, pasó así. Yo iba a ser el único muerto ahí. ¿Ya? Pero se tomó Bentín de una manera despiadada, querían linchar, querían ahorcar al Raúl Páramo Morzán, que se había robado él y sus profesores que lo rodeaban, todos los dineros para la piscina que se debió construir hace muchos años y que me dicen últimamente está ahí ahora, que motivó peleas y trifulcas, un montón. Ya, eso lo viví, también viví lo de Velasco, también viví el 5 de febrero. Yo caminaba entre muertos, con los helicópteros que disparaban metrallas para aquellos que robaban en el 5 de febrero de 75, si no me equivoco. Yo no viví eso. Yo he vivido todo lo que fue el movimiento de Sendero Luminoso y he visto las marchas de los senderistas al comienzo con escopetas de palo, fusiles de palo, no eran armas reales. Y después se convirtieron en reales. Y a punta y culatazos nos sacaban de las aulas para no estudiar, para que nos vayamos a la marcha. Esas cosas son horribles y están ahí pero eso yo no lo saco de la sociología. ¿Sabe quiénes sacan de la sociología? Esos que hacen cuentos revolucionarios, que Marcos Couto publica, ¿no? Cuentos de la guerra, del conflicto armado. ¿De dónde salen esos cuentos? Yo no te digo. Yo tengo uno nomás por ahí. El Pelaíndio. Pero ¿de dónde sacan ellos? Sacan de Caretas, sacan de El Popular, Somos, sacan de Oiga, sacan de diferentes recortes. ¿Qué es válido? ¿Qué es válido? Pero ¿sabes qué se nota? Los parches. ¿Y sabes qué más se nota? Que todo es fingido. ¿Y sabes qué se nota? Que no suena verosímil. Entonces, ¿quién me parece el mejor narrador en este sentido? Francine Gallardo. Él tiene Pucayaque, un libro de cuentos que él ha vivido como ingeniero de caminos, de puentes, que construye, ¿no? Llega al día siguiente de la matanza, encuentran ahí lenguas, mujeres decapitadas, degolladas, destripados. Le tocaba trabajar ahí, y él llega y ve los lloros, y conversa con las personas, y él de ahí saca las historias. De los que son vividas, ¿ya? Son cosas que él ha padecido, y ahí se le nota la autenticidad. En lo que reúne Marcos, no hay eso, no hay eso. Pero si en esta literatura, digamos, que están viendo el discurso de las ciencias sociales, sin embargo hay una elección, digamos, intelectual, ¿no? En el caso de Maluja, en el caso de Pompeo también, en particular, ¿no? Que también tiene interés, ¿no? Interés intelectual, también de Gringo me parece que también tiene interés intelectual. Gringo Pérez. Claro, Gringo Pérez. Hay una serie de personajes que tienen ese interés intelectual, ¿no? ¿Por qué, digamos, esa elección en este caso?
No, ahí sí, yo estoy con que lo que yo conocí del barrio. En mi barrio he visto amigos que, muy pobres, pero que tenían libros en la mano, que leían a Quijote, leían La Ilíada, la Eneida, lo que sea, leían a Becker, a Chocano, bueno, pero leían y conversábamos y eran instruidos. Ahorita me acabo de encontrar con un profesor de matemáticas que trabaja, creo, en Cerro del Pasto, o trabajaba, y me dice, yo contigo me he conocido de niños. ¿Qué edad tienes tú? Ya, 70 años. Yo te he visto así de chiquillo, a los 8 años, 7 años, te he visto. Y después a los 14 hemos conversado. Ya, yo no me acordaba de él, pero me hablaba de las reuniones literarias que teníamos. O sea, era una persona que vivía en el barrio, pero que se hizo culto y se hizo catedrático. Es una persona que no es excepcional. Yo tengo amigos que son ahora ingenieros, médicos, arquitectos, ¿no? Tienen profesiones, ¿no? Porque se vive en el barrio, va a ser un lugar de arpones, de tabures, que sí los hay. Ahora último sí los hay. Yo llevo viendo las actas, ¿no? Hablar un poquito más sobre, digamos, sobre el discurso que había de las ciencias sociales, ¿no? Se pinta el proceso de migración a veces como una épica, como una gesta, ¿no? La gesta de migrante se dice. El Congreso Popular, cuando lee también Partido por un caballo, la califica como una épica plebeya. Al momento usted de conseguir o escribir ya artículo, ¿la pensó como una épica? De ninguno. Yo me lío el mío sí, el mío Quijote de la Mancha, ¿no? Pero seguramente que causó un influjo. Pero más todavía, lo que más me ha impactado ha sido la nueva historia de la conquista de Nueva España, ¿no? Que es la relación de la conquista de México, ¿no? Escrita por, pero que trata de Hernán Cortés, ¿no? O sea, este señor que mucho ha influenciado en lo mío, ¿no? Bernal Díaz de Castillo. Él es el gran maestro de la prosa sobre García Márquez, sobre todos los escritores latinoamericanos, que es española. Pero cuando tú lees, ahí sí encuentras la épica, las luchas, que yo no estoy de acuerdo, del ingreso de los conquistadores y arrasan, se enfrentan, batallan, hasta que se llega a la noche triste de Hernán Cortés. 1800 páginas me sorprendieron. Las leí en un año entero, me deleité y fui mejor alumno en la exposición. Me acuerdo con Paco Carrillo. Me llamaba y me preguntaba después de 3 años para darles ejemplo a los muchachos que eso no se olvida, yo no olvidé. Y aprendí ahí a cómo describir, a cómo hacer plantear las batallas, ¿no? Las luchas, que no lo ha leído Mario Vargas. Yo aprendí con por eso me sale así, Patíbulo por un caballo. Claro, por ese registro, ¿no? De esa manera épica de contar. Claro, pero no es que yo haya leído épica. Uno de los elementos característicos de su obra es también la presencia de lo cómico, ¿no? De la risa, de la parodia, del carnaval. En su escritura, digamos, ¿el humor fluye naturalmente o de alguna manera calcula usted dónde y cuándo situarlo? Es que en la vida la realidad a veces es tragicómica. Entonces yo no consigo en muchos casos la tragedia o tragedia pura. ¿No? Acuérdate que a ti te han pasado cosas, a mí me han pasado cosas, que yo ahora puedo llorar. Y cuento y sufro, pero cuando pasan los años, esto que cuento para otros les da risa y para mí mismo me puede dar risa. Según cómo describa las cosas, ¿no? El Quijote es terriblemente trágico, pero ¿por qué nosotros no reímos? ¿No es cierto? Es lo mismo, la misma actitud que tomo yo cuando pinto ciertas situaciones dramáticas dentro de las escenas de la novela, ¿ya? O de los cuentos, que para algunos les puede provocar risa y a otros no, va a depender. En el caso de Pelainis, por ejemplo, ¿no? Muchos me sorprenden, muchos críticos sorprendidos, ¿no? Cómo ha podido sacar, digamos, un relato humorístico de alguna manera de una situación, ¿no? Como el conflicto hermano interno. Es algo, una rara ave, digamos. Sí, siempre veo que no hay ese tipo de cuentos. No, no. Pero es que el cuento es un divertimento, ¿no?
El cuento no es un producto de sociología, ni de antropología. El cuento nació y es su función divertir, entretener, conmoverte y motivarte una reflexión. Ahí se reflexiona, porque yo siento que ese cuento, en el fondo, sintetiza muchas situaciones de estos movimientos armados que han habido. Ahora, yendo a otro lado de su narrativa también, ¿no? Por ejemplo, en Babao Saín, en Barranquilla, un rey africano en Paititi, entre otros relatos suyos, se adentran, digamos, en la cultura afroperuana, ¿no? ¿Cómo surge en usted el interés por esta tradición? Desde Piura, desde que nací en Piura y me vi rodeado de amigos negros y amiguitas negras. Yo le pregunté a mi papá, ¿y por qué son negros? Que han sido esclavos. ¿Y qué son esclavos? Me explicó. Pero quedó la interrogante. Y cuando vine a Lima, en mi barrio, a Antonio Custodio, vino a la barriga, negros. Con ellos jugaba yo fútbol. Y éramos hermanos, hermanos, de fiesta, de parranda, de chicle, de cigarrito, de chela, ¿no? De bailes, en los clubes. Todo decente. Nunca han sido mones, nunca fueron malhechores. Eso se me queda marcado. Entonces yo siempre tuve el interés por ahondar en por qué llegaron esos negros cuando era yo chiquillo. Lo primero que hice a los 13 años, cuando el profesor Víctor nos empujó acá en Bentín, fue que nos dijo, no tengan miedo, vayan a la Biblioteca Nacional, pidan los libros que quieran y los van a aprender bien. Vayan. Yo fui un día ya sin tanto miedo, yo era salía del barrio y me daba temor salir del barrio. Cuando llego a la Biblioteca Nacional, me atendieron de maravilla. Y me dijeron, ¿qué cosa quieres? Yo quiero algo que me hable sobre el mundo de los esclavos. Y me trajeron un manual de comportamiento de los esclavos en las haciendas San José del Carmen, en Chincha. Fue lo primero que me fascinó, me deslumbró, porque era además el documento legítimo. En esa época no cuidaban como ahora cuidan los documentos legítimos, antiguos. Yo no tuve ninguno, lo leí, y a partir de ahí me adentré en otras lecturas. Hay muchas lecturas que me han servido para saber qué clase, qué etnias, razas llegaron acá a la costa peruana. También iban a la sierra, ¿no? Pero muchos se afincaron en las costas peruanas. Después hicieron palenques, después han vivido en rebeliones dentro de las haciendas, San José del Carmen, en otros lugares, ¿no? También del norte, del sur y del norte, ¿no? Eso siempre me motivó. ¿Quiénes eran? Que eran del Valle Yoruba, del Congo, que eran terrólogos, que eran de la Sierra Leona, de Nueva Guinea, que venían acá a Perú y que son parte de nuestra sangre ahora, porque tenemos la piel oscura. Siempre me ha interesado eso y ver qué nos trajeron. Entonces Ricardo Palma detestó a los negros. Cuando me doy cuenta dije, ¿por qué lo detestó? Y si Ricardo Palma también era mulato, de madre mulata, del padre cholo. Y su hijo peor. ¿Ya? Sí, Clemente Palma, un revejillo y también mulato. Y bueno, aquí hay una cosa. No, a mí, antes se no es sociólogo, hasta ahora, peruano, todo del mundo interior del esclavo que vive. Entonces, no sé yo no soy antropólogo, ni sociólogo, ni historiador, me adentro en las mitologías africanas. Y a partir, pero en base a los que llegaron acá, a las etnias, los terrólogos, los congos, los araras, los pocos, ¿no? Y estudio. Y ahí me encuentro con un libro que es de Jansen Yang, que se llama Mundo, las neoculturas africanas. Y por fin ahí me entero de todas las grandes filosofías que hay en el África, que son una sola en el fondo, que tienen las mismas divinidades, solo que cambian los nombres según las naciones, pero que son las mismas historias de las divinidades, ¿ya? Y que han vivido aquí, convivido aquí en nuestro mundo, y que aquí se han contado esos cuentos que se cuentan en el África hace miles de años, y que siguen contándose en el África desde hace cientos y cientos de años y siglos. Entonces, si están vivos estos cuentos, ¿cuáles son?
Por eso es que yo convencí a mi amiga Cecilia Granadino para hacer 101 cuentos de nuestros pueblos africanos. Como ella traduce el inglés, el francés, el portugués, sacó los cuentos, inmediatamente nos metimos, yo revisé las historias y salió el libro. Lo bonito es que ella me gustó el libro. Lo bonito es que hice un prólogo, lindo prólogo, donde hablaba yo del encrícamo, del valor del encrícamo, porque habla, realmente habla. Que así como el mangoré es un palo que comunica telegráficamente, el encrícamo tiene algo parecido. Y contaba historias, fábulas, cuentos, leyendas, vidas de africanos, que se contaban aquí, en los palenques de Huachipa, en toda la costa peruana. Y todo eso me interesó siempre, siempre. Ese libro de ciertos cuentos africanos que le hizo un prólogo y me dijo, está tan bonito que van a creer que es tuyo y me botó el libro. Es el pago que tú das por ayudar a las mujeres. Ahora, yendo ya a otra también faceta de su literatura, usted también ha cultivado la escritura de literatura infantil, ¿no? Obras, por ejemplo, como Perro Contento Taxonomista, La Muso cuando era uno, etc. ¿Y cómo afronta este tipo de escritura, literatura infantil dirigida a niños, ¿no? A diferencia del resto de su literatura, ¿no? Al momento que Me pongo en niño. Yo tenía sobrinitos que ahora ya tienen más de 30, 40 años, van para los 50. Me dijeron, cuéntame un cuento. Y yo, ya vamos a hacer un cuento, como yo hacía cuentos. sí. Y ahí inventé, la mía quería ser escritora, un gatito que tenía 3 limones de collar, inventé el espantapájaro bueno y la casita de libros. Y ahí empecé a escribir una serie de cuentos para niños. Tengo cantidades ahora, ¿no? Y estoy pensando hacer otro. Ahorita está por salir, ya salió, está en Piura. Fíjate que hasta les he dado el permiso para que publiquen lo que quieran y no les cobro derechos de autor. Y así me votan. Ahora, ya para culminar, vamos a hacer un ping-pong, es decir, una serie de preguntas y respuestas rápidas y espontáneas. En este caso, le mencionaré a diversos escritores para que usted nos diga, digamos, la primera palabra o frase que se le venga a la mente. El primero es Mario Vargas Llosa, Ensayista brillante, José María Arguedas, terriblemente doloroso, Julio Ramón Ribeiro, fascinante, encantador, Enrique Congreves, me conmueve. César Vallejo, El dolor andando, ¿no? Oscar Colchado, recientemente también falleció, Sí, sencillamente lo respeto. Cecilia Granadino, La mejor escritora peruana de todos los tiempos. entonces, La que me votó del libro. Yo no tengo la hidalguía de reconocerla. Anda, pregúntale a ella, me gustó. Entonces, con este ping-pong terminamos la entrevista. Muchas gracias, Cromwell, por aceptar la entrevista y muchas gracias también a la Biblioteca Pública Marta Fernández de López por el espacio. Así terminamos entonces la primera edición. Síganos por Facebook, por YouTube y próximamente también por Spotify. Soy Andrés Alvarado y con esto, y esto ha sido La Palabra de los Cóndores. Hasta luego.